Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Muertos Espirituales. Y estos términos como muerto, muerte, necesitamos conocer a qué exactamente se refiere a través de las Escrituras. Vemos un verso como, entiendo que Lucas 9:60, Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ocúpate y ve y predica las buenas nuevas del reino de Dios. Sí, Lucas 9:60 era el verso. Entonces, ¿qué espiritualmente hablando, muerte, se refiere? Porque nosotros, en nuestro contexto, podemos, basado a nuestra fe, interpretar todos estos términos literalmente y pensar que se está refiriendo naturalmente como lo que pasa naturalmente cuando las personas mueren y entonces después la esperanza de que resucitarán de los muertos hacia la vida eterna. Pero ves, estos tres términos, muerte, resucitar y vida eterna, son tres conceptos, principios espirituales que están hablando del estado presente de la persona. Un muerto es un vivo, una persona en su presente, pero la muerte lo que simboliza o representa es el ser que en su presente, en su estado, es ignorante. ¿Ves? No ve, no entiende, no conoce. Y por eso a través de este lenguaje figurativo, a través de los símbolos y los evangelios y Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, utiliza esto para ilustrarnos ese estado presente de las personas. Y por eso entonces el muerto que resucita, entonces uno puede ver qué causó que resucitara. Y por eso vemos que lo que causa que los muertos resuciten a través de los evangelios es la buena noticia. Tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús, aquellos que eran ignorantes, ves que estaban muertos en su estado por lo que desconocían, pues a su debido tiempo, como naturalmente sucede dentro de seres humanos, que le toma a algunos más rápido que a otros el entender ciertas cosas, y en el proceso que entonces vienen a entenderlo, ahí es donde pasan de muerte y resucitan. Resucitar tiene que ver con ese cambio que ahora el entendimiento, ¿ves? Por eso la iluminación, eso que causa dentro del ser humano, que antes lo que no podía hacer, antes lo que no le gustaba hacer, ahora en una nueva mentalidad, por una información nueva que motivó su ser, que lo cambió, que entendió el beneficio ahora para sí y lo motivó a cambiar. Ahí vemos cómo un muerto resucitó y por eso ese muerto entró a la vida eterna. La vida eterna entonces tiene que ver con ahora. Todas las cualidades y características que vino el que era muerto a entender, que entonces lo resucitaron, ahora ese muerto que resucitó, ¿ves? Que pasó a vida, que entró a la vida del Espíritu, ahora por vivir a través de lo que lo resucitó, que es esa nueva conciencia que lo motiva, que lo impulsa. Por eso es ese nuevo espíritu de vida dentro de sí, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. ¿Ves? Todo eso sinónimo, diciendo lo mismo de lo que realmente vivifica a un muerto, a uno que no podía hacer, ver, entender. Ahora, por eso en Cristo, al ser resucitado, ahora ve, entiende y vive las características, las cualidades de la vida justa, pura, verdadera. Y eso es lo que representa que entró a la vida eterna.
todas las enseñanzas espirituales que vemos a través de las Escrituras, especialmente me refiero a el Nuevo Testamento, todas nos están revelando un estado presente. No nos está hablando del cielo y de irnos más allá, y cuando partamos de este mundo ves que muramos, entonces iremos allá a la patria celestial. No, todos esos términos y conceptos espirituales del cielo, la vida eterna, el reino de Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, todos están hablando y enseñando principios de la vida presente. Principios del estado de vida que el ser humano siempre en su presente vive. O vives por el estado en una conciencia, en una mentalidad celestial, o vives en tu presente en un estado, en una mentalidad producida por tu ser egoísta, por tu ser muerto, y que te producirá la vida en el infierno. En el infierno no es un lugar específico, geográfico, debajo de la tierra, donde hay llamas. Todo es simbólico para ilustrar, para enseñar realidades de la vida natural en el presente. Y por eso necesitamos conocer qué es un muerto espiritual, cómo los muertos resucitan y por qué la Biblia utiliza todo este lenguaje, y así nos enseñará para que nosotros mismos nos autoevaluemos. Imagínate si en el presente, ahora mismo, tú estás en un estado de muerte. Hoy uno puede ver cómo personas, a través de su religión, a través de su apariencia, personas que entienden y creen que porque hacen esto, practican esta religión o hacen todas estas cosas, tienen esa apariencia de que están vivos. Pero en realidad, espiritualmente hablando y basado a los términos que la misma Biblia a través del Nuevo Testamento utiliza como definición y significado de los muertos. Entonces uno puede ver cómo personas están muertos espiritualmente. Y en ese estado, cómo sufren diariamente las consecuencias. Por eso estos términos necesitamos entenderlos para que siempre en nuestro presente vivamos la mejor vida, la vida del Espíritu, la vida del bien, la mejor versión en nuestro presente que represente aquello que es lo que más valorizamos y tiene mayor significado para nosotros. Y cómo entonces podemos crecer a través de el entendimiento de cómo mejorar y día a día cómo crecer, cómo resucitar de los muertos a la vida eterna y cómo ser partícipe siempre de ese estado de la vida eterna, de ese estado celestial de paz, de gozo, de contentamiento, de genuina felicidad, siempre en el presente, independientemente de las circunstancias que el mundo traiga. Así que tengo aquí unas notas, vamos a ver ciertos versos, voy a dejar en la descripción del video muchos versos que no los voy a tocar todos. Quiero comenzar con la definición de esta palabra, muerte, muerte espiritual, un muerto espiritual, como a través de lo que llamaríamos la concordancia Strong, cómo lo define para que nos ayude a entender estos términos espirituales. Y dice, un cadáver, un cuerpo, un muerto. Muerto literalmente algo que carece de vida. Muerto
figurativamente incapaz de responder a los estímulos o incapaz de desempeñar las funciones, incapaz, ineficaz, muerto, impotente, insensible, inoperante a las influencias como decir, a las oportunidades vivificantes con respeto a las cosas de Dios. Un muerto, y por eso nos da una descripción de literalmente un muerto, un cadáver, algo que carece de la vida. Pero cuando miramos la realidad de estos términos espirituales, porque Dios es espíritu, todo lo que tiene que ver con Dios, su reino, su realidad, su presencia, no es un sitio allá arriba de las nubes donde hay un castillo o un reino físico, literal, mansiones, calles de oro, mar de cristal. Todo eso es lenguaje simbólico, figurativo, que es utilizado para ilustrar estados de la vida y realidades que el ser humano entonces dentro de sí mismo pueda entender. Y vemos entonces la diferencia de un muerto, como decir físico, pero espiritualmente hablando, un muerto. Y por eso vemos el lenguaje figurativo que nos dice una persona incapaz, y después nos da toda la lista de sinónimos. Y es una persona incapaz de responder ¿a qué? A lo espiritual. Por eso en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, como un ejemplo, un maestro de la ley religiosa, un experto, uno del Sanedrín, uno que había sido edificado y, como decir, condicionado a lo máximo de su tradición. Y en el contexto de la vida espiritual, Jesús le dice, tienes que comenzar. Eso es nacer de nuevo. Todo lo que te formalizó tiene un peso, un significado, pero eso no es a la vida. Puedes tener todos esos títulos y realmente estar muerto a la vida del Espíritu, a la vida eterna. Por eso vemos en Lucas capítulo 10, verso 25, otro experto de la ley religiosa que le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? No le estaba diciendo, ¿cómo puedo irme para el cielo? No. ¿Cómo puedo ser partícipe de la vida justa? Y por eso vemos la respuesta que Jesús le dio. Todos estos términos espirituales necesitamos entenderlo en su origen, en sus propios términos, que todos nos están hablando de una realidad aquí en la tierra para entenderse todas y vivirlas todas aquí en la tierra mientras estamos vivos. Porque la realidad de la vida espiritual en Dios, la realidad de la presencia de Dios es esta vida. Sobre todo lo que Dios es en esta vida es como con esta conciencia y con este ser podemos experimentar, podemos vivir y ser partícipes en todo lo que Dios presente siempre es. Y por eso se requiere el entendimiento. Por eso vemos como a través del evangelio, de las buenas noticias, personas escucharon y así pasaron de ese estado de muertos al Espíritu de Dios, al Espíritu de la vida presente. Pasaron a la resurrección de aquellos que estaban muertos. ¿Por qué? Por el nuevo ánimo
espíritu, la motivación, que ahora las palabras que escucharon, el Evangelio, les motivó a la vida del mismo espíritu, a la vida justa, a la vida del bien, a la vida de la hermandad, a la vida del amor, de la paz, de la misericordia, de la gratitud, de la felicidad, del contentamiento, a la vida de la plenitud, a la vida de la no violencia, a la vida de la sinceridad, de la pureza, de toda verdad que siempre es presente. Y esa es la resurrección de los muertos, espiritualmente hablando. Y por eso entonces, cuando vemos estas definiciones, nos ayuda a entender esa realidad presente. La Biblia nos presenta también diferentes términos. Están los muertos espirituales y también están los muertos que mueren a sí mismos. Es como decir, ejemplo de esto, Jesús en Mateo capítulo 16, versos 24 y 25, dice, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que morir a sí mismo. ¿Ves? Tiene que negarse a sí mismo y morir a sí mismo. O esto de esta ilustración, ¿ves? La ilustración, lenguaje figurativo. ¿Cuál es la ilustración? El que quiera seguir en pos de mí tiene que tomar su propia cruz. ¿Ves? ¿Qué pasaba en una cruz? La gente son crucificados, es como decir un símbolo de morir. Pues ¿qué Jesús estaba diciendo? El que quiera seguirme tiene que morir a sí mismo. Y como una persona, espiritualmente hablando, muere a sí mismo. A través del proceso natural de una persona entender muchas razones por las cuales vivir diferente. Y eso es lo que eventualmente causa dentro de uno a dejar esa vieja persona que antes yo era. Y eso es morir a uno mismo. Esa naturaleza egoísta que vivía centralizado en mí por todo lo que me había condicionado del mundo, la ilusión, el materialismo. Ahora, por una nueva información, el Evangelio, la buena noticia, motiva a uno a cambiar la vida, a dejar la vieja forma y aprender una nueva. Antes vivía hipócritamente, manipulaba, era una persona agresiva, el enojo siempre tomaba lo mejor de uno, siempre uno diariamente vivía 5 días al frente. El tipo de personas que siempre están en esa ambición, en ese deseo. Y siempre esas pasiones, esos sentimientos siempre tomaban lo mejor de la persona. Pues es la persona que aprende a dejar esa vieja mentalidad, esa vieja persona, ese viejo carácter, ese viejo hombre, ese viejo ser atrás. Y comienza, resucita una nueva persona. Una persona que ahora se enfoca en vivir su presente. Y cómo en su presente toma dominio de sus pensamientos, emociones, sentimientos, de la realidad. Porque seguimos viviendo en el mundo, de la realidad de las situaciones del mundo. Y ahora en su presente decide vivir en el espíritu de la unión, de la vida eterna, el espíritu de paz. En el espíritu de que independientemente de todo lo que pase, tal vez ahora mismo no tengo la respuesta o el por qué esto sucedió, pero no voy a dejar que la ansiedad, que la inseguridad y que todas esas cosas que antes me formaban y me conformaban, ahora vuelvan a ser lo mismo. No, en esta vida resucitada, ahora la paz, el conocimiento que naturalmente, a través que uno sigue
creciendo y entendiendo las realidades de la vida y cómo la vida naturalmente es y los eventos suceden, ahora ese conocimiento que brinda el entendimiento me empodera para yo dominarme a sí mismo y tomar control de mis emociones y decidir vivir en paz, en calma, en contentamiento, en seguridad. Y esa es la vida eterna. La vida que reconoce la presencia de lo eterno en su estado, en su presente, en su ahora, en su hoy. Y estos son estos términos, ¿ves? Están los muertos ignorantes, aquellos incapaces a responder a la vida del Espíritu, y están los muertos que mueren a su ser egoísta y ahora viven en la vida del Espíritu. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que prestarle atención al contexto para entender lo que los versos claramente nos quieren enseñar. Y ejemplos de esto, hablé de Mateo 16, 24 y 25. Pablo define muchos de estos conceptos que tal vez y que en los evangelios los vemos, y como no se entienden espiritualmente, pues se tiende a interpretar literalmente. Y entonces eso causa que no se entiendan las enseñanzas de vida eterna o las enseñanzas desde el origen, que fueron intencionadas y creadas como un mensaje siempre para la audiencia en su presente, para que su vida sea transformada. Por eso son como misterios, y el misterio de toda esta información para revelarnos, ¿ves? Para dar a conocer. Donde uno conoce los misterios, aquí se revelan a través del entendimiento. Y cuando uno entiende, uno dice, oh, ahora entiendo el porqué de estas cosas. A través de los evangelios tenemos conceptos espirituales, y Pablo los define de una forma que uno los puede entender. Y estos términos espirituales que demuestran el estado natural de las personas y nos ayuda a entender la intención original por Jesús el Cristo en sus enseñanzas en los evangelios. Por ejemplo, cuando uno lee Efesios capítulo 2, versos del 1 al 7, toma un tiempo y lee esos versos. Es más, vamos a ver si aquí rapidito podemos darle lectura a eso y que nos ayude a ver esta realidad de estos conceptos espirituales, y cuando son claramente definidos, entonces entendidos. Dice Efesios capítulo 2 del 1 al 7, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El diablo se refiere obedeciendo a los impulsos de esa mentalidad egoísta, compulsiva dentro de uno. ¿Ves? Y por eso uno estaba muerto. El diablo, y mira cómo Pablo lo define, el diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Dónde están los poderes del mundo invisible? Dentro de los seres humanos, dentro de su mentalidad. Y aquello que predomina en su mentalidad, si es la vida del ser egoísta, la vida del ser compulsivo, que ahora es influenciado, o desde que nació es influenciado por su mundo exterior, pues ese es el ser que es esclavo al pecado, esclavo, está muerto espiritualmente. Porque la vida del espíritu, ¿ves? Y por eso hago esta diferencia de esta mentalidad con esta mentalidad. La mentalidad muerta, esclava, egoísta, es el ser humano que está condicionado a la ilusión, a los placeres, a la ambición,
a toda esa vida insaciable y siempre está de una para otra, de una para otra, de una. Y nunca, nunca es feliz, nunca está contento, nunca está satisfecho, nunca se siente ya sea en paz, pero estoy buscando otra palabra, contento, pleno. ¿Ves? No alcanza el contentamiento y la felicidad genuina. Y por eso, por la ambición del mundo exterior, hay que hacer. Y eso es insaciable, eso no para. Está el otro que entonces en esta mentalidad vive en calma, en paz, en seguridad, independiente. Sabe que su felicidad genuina no se encuentra en nada material que el mundo y sus ilusiones pueda ofrecer, sino que descubre, y para descubrir ese reino interno, el Espíritu de Dios dentro de sí y ser uno con esa vida, ¿ves? La mentalidad se tiene que desarrollar. Y ese es el ser que en esta mentalidad tiene dominio propio. Porque los pensamientos son esas fuerzas, esos espíritus, ¿ves? Que motivan al ser humano como que, mira, vete y haz esto y esta idea y esto. Y uno no puede irse a... Porque si no, entonces vienen los pecados. Y a eso es lo que se refiere con ese mundo, los poderes del mundo invisible. Nos está hablando de los poderes de nuestra mentalidad, que es lo que nos anima durante el día, lo que nos motiva, lo que podemos estar sentados y uno está sentado y se le viene el pensamiento de, yo me comería un mantecado. Y ponle, tal vez en el caso de una persona que es diabético o que no puede comer mantecado por alguna razón, por la leche o es sensible a alguno de los productos o al azúcar, lo que sea, pues entonces viene el deseo, la mentalidad de yo me comería un mantecado. Y entonces eso crea un ánimo, bueno, pero después viene el otro pensamiento, no, eso, la voz del doctor, no debes comer eso, no te lo comas porque eso te va a afectar. Y ahí es donde estas guerras en el mundo invisible todos los días se dan. Y a través de las enseñanzas espirituales, eso es lo que nos quiere enseñar, a cómo muertos resucitan a la vida. Tiene que ver con las personas que en su presente se empoderan de verdades y ahora anclan su ser en estas verdades y aprenden a autodominarse a sí mismos. Porque diariamente las compulsiones, esos espíritus motivadores van a querer mostrar las sensaciones y los lujos y es el ser humano que no, que vive por la vida del reino de Dios eterno. Ese es quien entró a la vida eterna y día tras día en esa mentalidad desarrollando ese espíritu de vida eterna, ese espíritu y mentalidad celestial, esa conciencia divina en unión con Dios, como Juan 10:30. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mi mentalidad en el espíritu que es consciente de esta presencia, de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de todo lo que es ético, moral. Esta es mi ley, ¿ves? Este es mi Padre. En esta presencia es la que yo vivo. Esta es mi ley y mi realidad. La justicia, la paz, el amor, la sinceridad, el bien, la felicidad, el gozo, el contentamiento, la satisfacción entera. Ese estado celestial es mi vida presente. ¿Y dónde está eso? ¿Y cómo se desarrolla? En la mente, dentro de uno. Y ahí es donde viven los resucitados. Y por eso, continuando el verso, ¿quién
es el espíritu, porque estaba hablando del poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y aquí tengo a Coco ladrándome. Coco, dame unos minutos. Quiere que la saque para afuera. Que se niegan a obedecer. ¿Ves? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos antes en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Como dije, desde el verso 1 hasta el verso 7. Y lo voy a dejar aquí para continuar con las notas. Pero cuando vemos ese estado pasado al ser interior, vemos cómo entonces Pablo nos ayuda a entender, basado en esta descripción, de aquellos que espiritualmente estaban muertos. Seres humanos vivos humanamente, pero muertos en su conciencia, porque las fuerzas que lo predominan es la fuerza de su ser egoísta, de lo que la Biblia llama, y Pablo también en Gálatas capítulo 5 habla sobre la carne. Cuando habla la diferencia entre la carne, esa mentalidad egoísta, esclava a uno, al pecado, al mal, y la diferencia de vivir por el Espíritu. Eso si lees Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25, entiendo, ahí puedes ver esta diferencia, la vida de la carne, la vida del Espíritu. Los resucitados son aquellos que viven por la vida del Espíritu. Los muertos en tumba son los que siempre están viviendo por los frutos de la carne. Y a eso es lo que nos refiere. Y por eso aquí, como Pablo dice, son los que preservan o están en el enojo de Dios. El enojo de Dios es un término, o como decir el juicio de Dios. Es una realidad siempre presente, porque lo que nos está hablando es como decir la ley de causa y efecto. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Una mentalidad mala por ley, entonces cosechará malas acciones. Y a través de la historia espiritual, la realidad de Dios, por ser una realidad siempre presente, pues revela el juicio de Dios. ¿Cómo? Él revela también el enojo de Dios. ¿Cómo? Pues en esa realidad que una mentalidad mala por ley espiritual no puede producir y cosechar frutos buenos, sino que ahí es donde está esa ley, ese juicio, ese enojo de Dios. Y por eso el consejo a la vida del Espíritu, o por eso el consejo a resucitar de ese estado de muerte, para que no sufras las consecuencias que la misma ley encarna, para que no seas enjuiciado. ¿Enjuiciado por quién? Por uno mismo. Y esa mentalidad egoísta te va a causar dolor y sufrimiento, porque eternamente esa es la ley. Y a esa ley se le atribuye, es la ley de Dios. Y a eso, en estos términos, es como decir, el enojo de Dios está contra ti. ¿Por qué? Porque no obedeciste al consejo de la vida, de cómo vivir bien, de cómo amar a aquellos que considerabas enemigos. Aprende a amarlos, y ahí está ese cambio para todo ser humano. Todos los días siempre el juicio de Dios es. Todos los días personas, millones de personas, tú ves que experimentan el enojo de Dios en su presente, porque la ley siempre está activa y las personas en su mentalidad cosechan el fruto de sus acciones.
Eso es lo que estos versos nos está diciendo. También Romanos capítulo 6, verso 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y esto tiene que ver ahorita cuando hablaba de los muertos, de los dos tipos de muerte. La muerte espiritual, el inconsciente o ignorante a la vida del espíritu, aquel que es incapaz de responder en su día, en su diario vivir, porque está centralizado y motivado por su Dios, por su agenda, por su diablo, por su egoísta naturaleza. Y de esa conciencia es esclavo. Así es como Juan capítulo 8, versículo 34, cuando Jesús le decía, ustedes son esclavos del pecado, ¿ves? De esa mentalidad. Por eso 10 versos después, en Juan capítulo 8, verso 44, Jesús le dice a los expertos de la ley religiosa, a los saduceos y fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Qué él está diciendo? Ustedes son hijos de esa intención, de esa naturaleza, de su ser y mentalidad egoísta y egocéntrica, que naturalmente por ley hacen lo que los motiva. Y por eso en el contexto, ¿qué era la motivación de ellos? Querían matar a Jesús. Por eso vivían en un espíritu diferente, en una conciencia diferente. Cuando Jesús dice su padre el diablo, él no se estaba refiriendo ni a Jehová, ni a Yahweh. Él no se estaba refiriendo como los religiosos y la tradición de fe cristiana interpretan al diablo y a Satanás, que según Isaías 14 o Ezequiel capítulo 28, era un ángel Luzbel. Y aquí Coco, espera. Luzbel, Lucifer, un ángel allá en el cielo que cayó del cielo porque se encontró celo en él o él quería la adoración, y como así se interpreta que vino a ser Lucifer, vino a ser Satanás, el diablo. Y la Biblia, ni el Viejo Testamento, ni el Nuevo Testamento no enseñan eso. Esos son creencias de tradiciones de fe que han reinterpretado y han metido esa idea y creencia a una religión, a la religión cristiana. Y por eso necesitamos entender espiritualmente desde el origen estos términos y conceptos que vemos en los Evangelios y Nuevo Testamento, para así en nuestro presente darnos cuenta y asumir responsabilidades y notar si en nuestro presente estamos muertos o tenemos características de uno que está muerto. Entonces, ¿cómo asumimos el entendimiento y la responsabilidad, dominio propio, para entonces morir a nosotros mismos, a ese estado que mantenía a uno muerto, para entonces resucitar a la vida del Espíritu, resucitar en Cristo, resucitar en el Espíritu de la vida eterna, resucitar a las acciones justas del bien, sinceramente, auténticamente, puramente, sinceramente. Y ahí está el entendimiento de esta muerte espiritual. Quiero llegar a unos versos aquí para terminar, porque si no Coco me va a seguir diciendo, sácame afuera. La parábola del hijo perdido en Lucas capítulo 15, versos 22 y versos del 24 al 32. Una parábola significativa que vemos en la parábola. Recuerda, la parábola nos enseña de cómo un hijo estaba muerto y resucitó. Cómo estaba muerto y cómo resucitó cuando, según la parábola, cambió su forma de pensar.
Ahora, esta parábola va a otro nivel, porque esta parábola entera está hablando de ti y de mí. Entonces nosotros tenemos que identificar qué el Padre representa en nosotros en esta parábola. ¿Quién ese hijo representa en nosotros en esta parábola? ¿Qué representa cuando él regresó? Cuando el hijo de muerto pasó a vida, resucitó. ¿Qué representa el otro hermano? El hermano que siempre estuvo con el Padre y le vino a achacar al Padre. ¿Por qué tú nunca has hecho lo que hiciste con este? ¿Qué representa ese otro hermano en ti y en mí? Recuerda, es una parábola y la parábola es una enseñanza para que el estudiante reconozca que la enseñanza es sobre él y entienda este padre, este hijo, este hermano y esta historia dentro de sí mismo. Esta parábola significativa, creo que en mi página Universidad Cristo tengo un video donde hablo de la parábola del hijo perdido y ahí explico todo. Te invito a que busques en el canal, tengo más de 350 videos, si buscas por los títulos puedes encontrarla y verás lo significativo que esta parábola es. Pero quería llegar a algunos versos que considero importantes y quería mencionarlos. Juan capítulo 5, verso 25 dice: les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. Mira esto, le aseguro que viene la hora, pero ya ha llegado. Esto fue hace más de 2000 años atrás, según el contexto histórico, Jesús enseñándole a una audiencia de ya ha llegado. El momento es ahora. ¿Por qué? Porque el momento siempre es ahora cuando a una persona se le enseña lo correcto. De ahí en adelante, la persona va a ser juzgada. Si cuando se le enseñó lo correcto, hace lo correcto, va a tener frutos de vida eterna. Si cuando se le enseñó lo correcto, hace y sigue en su mentalidad incorrecta, va a cosechar frutos de muerte eterna. Y a eso es lo que estos términos espirituales nos enseñan. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, en que los muertos, mira esto, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. En otras palabras, aquellos que pongan en práctica lo que escucharon tendrán los frutos de tal vida. Otro de los versos, vamos a ver, tengo aquí una lista significativa. Vamos a dejarlo ahí y vuelvo a reenfatizar esto. Para nosotros en nuestro contexto del siglo XXI, entender las historias de nuestro pasado, las historias del Evangelio, necesitamos entender que está utilizando lenguaje figurativo y simbólico y no interpretarlo todo literal. Y eso va a demandar de nosotros que estudiemos mejor las Escrituras. ¿Nunca te has preguntado por qué el Nuevo Testamento está en griego? Si todas estas historias tienen que ver con un pueblo judeo hebreo, si Jesús era un judío de nacimiento, ¿por qué todas las historias, si Pablo, todos los discípulos, todos eran judíos, por qué el Nuevo Testamento está en griego? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Qué eso significa en la historia? Por eso yo les comparto, si no conocemos el origen de estos términos espirituales, si no conocemos la verdad de la historia, si no conocemos las enseñanzas espirituales que provienen del Oriente, estos términos y conceptos se originaron en el Oriente, no en la Biblia del Viejo Testamento, no en las historias de Génesis a Malaquías. Los términos espirituales necesitamos entenderlos en el mismo significado desde su origen.
para que entonces nos clarifiquen y nos den la revelación, el entendimiento en nuestro presente y uno descubra esos misterios que la Biblia contiene. Por eso, como Jesús cuando le preguntaban, ¿por qué tú hablas con parábolas? Para que los que están escuchando, ¿ves? Para que los que están escuchando, que no tienen un corazón genuino de entender, de aprender y de cambiar, escuchen un cuento y no lo entiendan. Pero a ustedes sí se les dará el entendimiento y tendrán comprensión y se les dará más entendimiento. Esa es la realidad. La Biblia, el Nuevo Testamento, escrito en griego, escrito en una forma de parábolas, escrito en forma de cuentos, escrito en forma con un lenguaje figurativo, simbólico, metafórico, alegórico, para ilustrar realidades de nuestra vida natural siempre presente. Para cuando uno entiende los símbolos, los términos, las ilustraciones, lo empodera, le da conocimiento y entendimiento para corregir y asumir responsabilidad siempre en el presente. Y esos son los que viven, entran en la vida eterna. Esos son los que su presente es el cielo. Esos son los que en su presente están sentaditos a la diestra del Padre. Esos son los que en su presente su nombre está escrito en el libro de la vida. Esos son en su presente quienes se les dieron vestiduras blancas. Esos son quienes en su presente entraron a la nueva Jerusalén. Esos son quienes en su presente viven hoy una vida de paz, de felicidad y de contentamiento. ¿Por qué? Porque lo que predomina en su conciencia y mentalidad es la unión con la esencia que siempre presente es Dios, Padre, la vida del Espíritu Eterno. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.